La diabetes mellitus es un problema de salud de gran impacto sanitario y social. Es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal terminal, amputación de miembros inferiores y enfermedad vascular. El pie diabético es una de las complicaciones de la diabetes. Engloba un conjunto de síndromes en los que la presencia de neuropatía, isquemia e infección producen lesiones tisulares o úlceras debido a pequeños traumatismos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el pie diabético es una infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos. Constituye una de las principales causas de morbilidad y discapacidad en pacientes con diabetes mellitus. Algunos de los factores predisponentes del pie diabético son tabaquismo, diabetes con más de 10 años de evolución, control deficiente y coexistencia de complicaciones micro o macrovasculares. Para la prevención de pie diabético, a las personas se les recomienda lavar diariamente los pies con agua tibia y jabón neutro, no aplicar alcohol o sustancias limpiadoras como agua oxigenada o mertiolate, ya que puede originar quemaduras o reacciones alérgicas. Revisar que los pies no tengan heridas, uñas enterradas o cambios en la coloración. Utilizar calcetines sin resortes y costuras y evitar el calzado apretado o flojo. Canal 14. No olvide que puede hacernos llegar todas sus inquietudes sobre el pie diabético por mensaje de texto o en un video al WhatsApp 56 17 24 71 87. Vamos a iniciar con las preguntas que ya nos están haciendo llegar. Doctores, cualquiera de los dos puede responder conforme quieran, y si alguno de los dos quiere complementar un poco la respuesta que haya dado el otro, adelante, por favor. Alguien nos pregunta, ¿hay algún tratamiento para la neuropatía diabética aún después de haber perdido la sensibilidad en una de las extremidades? ¿Quién nos quiere ayudar? Bueno, la Gracias. neuropatía diabética en realidad es un trastorno crónico que causa este tipo de alteraciones. En ocasiones es la falta de sensibilidad, pero en ocasiones también es dolor. Entonces existe ya una gama de medicamentos que pueden ayudar a que el paciente recupere parcialmente la sensibilidad, pero también puede recuperar igualmente esta sensación que puede tener a la vibración o a otras sensaciones que habitualmente se pierden con la neuropatía. Entonces, existe algún tratamiento, pero ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Es más bien un tratamiento? La recuperación es parcial. Nunca se puede recuperar por completo la pérdida de la sensibilidad. Pero el paciente que es tratado a tiempo en las etapas iniciales, y de ahí la importancia de acudir a valoración cuando el paciente todavía no tiene este tipo de alteraciones, se puede incluso hasta prevenir este tipo de neuropatías. Ya. Sí, Connie, hay una cosa muy importante. La causa de la neuropatía. Esta se condiciona o se produce por la alteración en el metabolismo de la glucosa. Esto significa que habitualmente el paciente no se encuentra adecuadamente controlado y los niveles de azúcar que interactúan como parte del metabolismo del nervio se alteran. Este exceso de azúcar hace que la conducción nerviosa se vuelva lenta, que esté disminuida y que el paciente tenga trastornos de sensibilidad. De tal forma que posiblemente antes de llegar al tratamiento lo básico es el control metabólico. Y esto es muy importante y quizás sea lo más relevante en el paciente diabético, su adecuado control, sus cuidados y la prevención, como mencionó el doctor Escoto. Sí, para más bien no llegar a la neuropatía. Bueno, alguien más nos dice, ¿cuáles son los autocuidados que debemos tener quienes tenemos un diagnóstico de pie diabético? Bueno, yo creo que todo el paciente diabético, desde el inicio de su día, debe de empezar a cuidar su pie. Esto significa que en ocasiones es una de las primeras regiones del cuerpo que hay que atender y que hay que revisar. Hay que instruir al paciente para que en este autocuidado exista la visualización del pie, por ejemplo, con un espejo largo para poder revisarlo por todos lados. En ocasiones el propio paciente ya ha tenido cambios en su vista o en su visión y le es imposible poder ver incluso a esta distancia, y tendría que ser algún familiar que lo asesore o lo cuide para poder ver que no tenga lesiones o algún problema ahí. Básicamente ese sería, digamos, el inicio del día con el paciente. Después, el qué tipo de calcetín y calzado utiliza es probablemente uno de los siguientes puntos importantes. Y aquí
lo que recomendamos a los pacientes es acudir con el especialista que se dedica a esto. En esta ocasión, pues el podólogo, hay podólogos que están bien capacitados para poder recomendar y calcular qué tipo de zapato puede usar el paciente, y en ocasiones también el ortopedista, especialista en pie y tobillo. ¿Algún otro cuidado que deba tener alguien que ya tiene pie diabético? Sí, es muy importante una autoevaluación como paciente. Es decir, poder identificar esos puntos de alarma que me pueden agravar la situación de mi pie. Es decir, habitualmente el hábito tabáquico va muy asociado a esta enfermedad, de tal forma que un paciente diabético que tiene el hábito de fumar va a tener un riesgo mayor de complicación. Y por ende va a complicarse la circulación periférica. El otro punto es el peso. Un gran número de población mexicana tenemos sobrepeso, no sabemos coordinar adecuadamente nuestros medicamentos, y aún tomando medicamentos, si no tenemos un parámetro que nos identifique que el control es adecuado, podemos caer en un error de falla que va a contribuir al riesgo de una infección. Hoy día no solamente es determinar la glucosa en sangre, sino también el poder determinar la hemoglobina glicosilada o glicada, que es un estudio el cual nos determina el comportamiento metabólico de los 3 últimos meses. De tal forma que si nosotros vamos analizando estos factores, el peso, el ejercicio, la caminata, no se trata de un ejercicio intenso, simplemente realizar la actividad diaria o programarnos 20, 30 minutos de ejercicio, eso nos va a ayudar mucho en nuestro control metabólico como parte complementaria para el manejo. Bien, bien. A ver, alguien más nos escribe diciendo, si he tenido diabetes desde los 4 años y actualmente tengo 27, ¿podría desarrollar pie diabético a temprana edad? Sí, por supuesto. Y de hecho es una de las formas o manifestaciones de pie diabético más graves que vemos. Estos pacientes jóvenes terminan habitualmente teniendo episodios de infecciones graves de tejidos que incluso involucran no solamente la piel, las úlceras más superficiales, sino también el músculo y el hueso, con lo cual, bueno, pues es muy triste ver que estos pacientes pierdan la extremidad en etapas muy tempranas de la vida. Sobre todo porque pues, las complicaciones han sido a lo largo de todos estos años con malos controles de la diabetes, y además está asociado pues, a una retinopatía más intensa, a una nefropatía diabética también más intensa. Entonces son pacientes que llegan a los 40 años, pero ya prácticamente en condiciones muy deplorables porque no han tenido un control adecuado.